Apreciados estudiantes, bienvenido a esta nueva lección en donde realizaremos el proceso de aplicación de Business Analytics utilizando técnicas de análisis de escenario o lo que se conoce también como análisis de hipótesis. Y para ello utilizaremos la herramienta de Power BI y utilizaremos el mismo archivo que veníamos trabajando anteriormente. Este fue el resultado del dashboard que creamos para analizar los indicadores de nuestro proyecto. Para ello luego vamos entonces a agregar una nueva página. Y en esta nueva página, como primer paso, vamos a agregar 4 tarjetas de resultado donde mostremos las ventas, los costos, los descuentos y la utilidad. Para ello usted va a ir a la pestaña Inicio, sección Insertar, y va a venir y va a insertar una tarjeta. ¿Listo? Esa tarjeta la va a ubicar más o menos por este lado y de su tabla de medidas básicas va a pasarle las ventas. ¿Listo? Las ventas. Vamos a darle formato rápidamente. Queremos que tenga un borde visual. Yo le voy a poner un borde visual que no tenga fondo. La etiqueta de la categoría la voy a dejar de color negro. Voy a ponerla de tamaño 14, por ejemplo. El valor del globo le voy a decir que sí me muestre todas y cada una de las unidades. Y además de eso voy a dejarlo en un tamaño de 25. ¿Listo? Voy a dejarlo en un tamaño de 25. Y aquí tengo lista mi tarjeta con las ventas. Ahora voy a simplemente duplicar esa tarjeta en 3 ocasiones para mostrar en una de ellas los costos, los descuentos y finalmente la utilidad. En esta ya no le voy a pasar la medida de ventas, sino que le voy a pasar mi medida de costo. ¿Listo? En esta tercera tarjeta ya no le paso mi medida de venta, sino que le voy a pasar la medida de descuentos. Y en esta tercera medida de ventas ya no le voy a pasar, en esta tarjeta ya no le voy a pasar la medida de ventas, sino le voy a pasar la utilidad. Y en ese orden de ideas tenemos las tarjetas, tenemos nuestro escenario actual. Entonces, en este caso, los análisis de escenario, los análisis de hipótesis son una herramienta, una técnica que se puede utilizar en el proceso de aplicación de Business Analytics para discurrir sobre esa línea del tiempo y empezar a mirar hacia el futuro y empezarnos a hacer preguntas de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si aumentamos las ventas un 5%, un 3%? ¿Qué pasaría si las ventas cayeran un 3%? ¿Qué pasaría si logramos reducir los costos importando ese activo fijo que viene desde China? ¿Qué pasaría si cambiamos este proveedor local y lo cambiamos por un proveedor internacional? ¿Qué pasaría si cambiamos la política de descuentos? ¿Qué pasaría con nuestra utilidad? ¿Qué pasaría si la gerencia no nos hubiera exigido a nosotros este margen de utilidad del 5%, sino que nos hubiera exigido un margen del 7%? Entonces, básicamente, esta técnica de análisis de hipótesis o análisis easy es la que nos va a nosotros permitir vislumbrar esos escenarios y qué pasaría entonces si se llegaran a dar ese tipo de escenarios. Como paso número 2, entonces, vamos a crear una tabla que se llame parámetros, que es donde nosotros vamos a guardar las diferentes medidas que vamos a calcular. Y para crear esa tabla, muy sencillo, venimos a la pestaña Inicio, sección Datos, y vamos a decirle Especificar datos. Y esa tabla la vamos a llamar Parámetros. Va a ser la tabla de parámetros, que es donde vamos a ubicar las medidas que vamos a utilizar más adelante. Y le vamos a decir Cargar. Ese es el paso número 2. Entonces, el paso número 1, insertamos las tarjetas que nos muestran los resultados a hoy, lo que tenemos a hoy. Entonces, tenemos ventas, costos, descuentos y utilidad. El paso número 2, entonces, es crear nuestra tabla de parámetros y es allí donde nosotros vamos a alojar las medidas que vamos a calcular justamente para analizar esos escenarios posibles que se puedan llegar a presentar hacia el futuro. Como paso número 3, vamos a crear el parámetro de ingresos. ¿Cómo creamos un parámetro en Power BI? Muy sencillo. Usted se va a venir a la pestaña que se llama modelado y en la pestaña modelado usted va a encontrar una sección que se llama parámetros y aquí usted tiene un icono que se llama parámetro nuevo. Usted le va a dar clic y va a decir intervalo numérico. ¿Listo? Y cuando le aparezca este recuadro, vamos a ponerle el nombre. En este caso, le vamos a poner parámetro de ingreso. Le vamos a poner parámetro de ingresos. ¿Listo? El tipo de dato vamos a trabajar con un número decimal porque vamos a trabajar con porcentajes. El valor mínimo, entonces, vamos a suponer, ¿qué pasaría si las ventas caen hasta un 10%? ¿Listo? Ese es el escenario que nosotros nos vamos a plantear. Que las ventas puedan llegar a caer entre un 1 y hasta un 10%. Y para ello, entonces, vamos a definir ese parámetro y le vamos a decir
menos 0.10. ¿Listo? El máximo, entonces, nuestros escenarios, en este caso, para la estimación de los ingresos, vamos a suponer que el escenario, el mejor escenario posible es donde tengamos un 10% de ingresos adicionales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a definir que el valor máximo va a ser 0.10. ¿Listo? El incremento, entonces, ¿de cuándo en cuándo va a ir incrementando este parámetro que vamos a crear? Le vamos a decir que se incremente en 1%. Entonces, para definir ese 1%, usted va a ubicar un 0,01. ¿Listo? Y el valor predeterminado le vamos a decir que es 0. ¿Listo? El valor predeterminado le vamos a decir que es 0. Por favor, asegúrese que aquí en esta pestaña que está en la parte inferior que dice agregar segmentación a esta página esté marcada para que automáticamente se le agregue la segmentación y usted luego le va a decir crear. Y de esta manera hemos creado el parámetro correspondiente al parámetro de los ingresos. Y aquí lo tenemos. Este parámetro lo vamos a ubicar en esta parte. ¿Listo? Entonces tenemos el parámetro de los ingresos. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Lo voy a traer hacia este lado. Para que pueda acabar. ¿Listo? Entonces tenemos el parámetro de los ingresos. Entonces, vamos a agregarle un borde visual para temas de organización. Al final vamos a darle el respectivo diseño y formato correspondiente. Entonces tenemos el parámetro de ingresos. Ahora vamos a calcular el parámetro, vamos a crear el parámetro de costos. Vamos entonces a la pestaña modelado y le vamos a decir nuevo parámetro intervalo numérico. Y este nombre se va a llamar, entonces en este caso, parámetro, este nombre le vamos a poner parámetro, parámetro costos. ¿Listo? Parámetro costos. Le vamos a decir que el tipo de dato con el que vamos a trabajar es un número decimal y también vamos a utilizar esa misma línea a través de la cual vamos a discurrir en nuestro análisis. Vamos a suponer, ¿qué pasa si logramos reducir hasta un 10%? ¿Qué pasa si logramos reducir hasta un 10% los costos o qué pasa si los costos se nos incrementan hasta en un 10%? Para ello, usted va a poner 0.10 y el valor máximo va a ser 0.10 positivo. Le vamos a decir que se incremente en un 1%. Para ello, usted va a poner 0.01 y el valor predeterminado va a ser 0. Asegúrese que, por favor, de que la pestaña agregar segmentación de esta página esté marcada y le vamos a dar crear. Y le vamos a dar crear. Una vez lo hemos creado, aquí se inserta inmediatamente la segmentación. Aquí se inserta automáticamente la segmentación. Lo voy a traer aquí a este lado simplemente para darle el mismo tamaño de la tarjeta anterior. Y le voy a agregar un borde visual. Listo. Entonces tenemos agregado el parámetro de costos. Ahora, como paso número 3, creo ya, 4, vamos a crear las medidas correspondientes. ¿Listo? Entonces vamos a crear la medida que corresponde a la medida de los ingresos y para ello esa medida la vamos a guardar en la tabla parámetros que creamos inicialmente. Entonces, en la tabla parámetros usted va a darle clic derecho y le va a decir nueva medida. ¿Listo? Y esa nueva medida se va a llamar ingresos estimados. Ingresos estimados. Usted le va a decir igual. ¿Listo? Y esa medida de ingresos estimados, por supuesto, va a ser las ventas. ¿Listo? Va a ser las ventas y esas ventas las vamos a multiplicar por, usted va a abrir paréntesis, 1 más, y en este caso le vamos a decir valor parámetro ingresos, ¿listo? Valor parámetro ingresos. Y luego cierra paréntesis y le da enter. ¿Listo? Y hemos creado la medida de ingresos estimados. Ahora vamos a crear la medida para los costos. Vamos a crear entonces los costos estimados. En la tabla parámetros usted le va a dar clic derecho, nueva medida, y vamos a poner costos estimados. Vamos a poner costos estimados. Usted le va a decir igual, nuevamente. Entonces, en este caso, le va a pasar a usted los costos, le va a pasar el costo. Ese costo lo vamos a multiplicar por, abre paréntesis, 1 más, ¿vale? 1 más, y en este caso, entonces usted va a utilizar el valor parámetro, pero de costos, y cierra paréntesis y le va a dar enter. De esa manera hemos calculado, entonces, los
los parámetros de costos para calcular los costos estimados y también hemos calculado el parámetro de ingresos para calcular los ingresos estimados. En su tabla de parámetros usted puede eliminar esa columna 1 simplemente y le da sí para que la entendamos entonces que en nuestra tabla de parámetros estamos alojando única y exclusivamente medidas. Si usted se va, por ejemplo, aquí a la tabla que dice parámetro de ingresos, es una tabla que se creó cuando usted acaba de crear el parámetro, y si usted se va hasta la vista de tabla, si usted se va hasta la vista de tabla y mira esa tabla que se llama parámetro de ingresos, ¿listo? Entonces mire que aquí usted perfectamente le puede dar formato como porcentaje. Entonces seleccione, por ejemplo, formato porcentaje. Vea que el porcentaje va a ir de menos 10% hasta 10% positivo. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer con la tabla de parámetro de costos. Viene y selecciona y le va a decir que esto es un porcentaje, para que usted también se pueda dar cuenta qué es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente ahí lo que creamos fue una columna que es la que vamos a utilizar para discurrir en esa línea de análisis que va a ir desde un menos 10% hasta un 10%. Y en nuestra tabla, volvemos a la vista del informe y en la tabla de parámetros, las dos medidas, entonces esas dos medidas van a ser moneda, ¿listo? Esas dos medidas van a ser moneda. Selecciona la medida de costos estimados, le va a decir que eso es moneda y le va a decir que por favor no le muestre ningún decimal y le pone un cero, ¿listo? Va a hacer el mismo ejercicio con la medida de ingresos estimados, le va a decir que eso es un formato de moneda y finalmente le decimos que por favor no nos muestre ningún decimal. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a coger una de estas tarjetas, la vamos a duplicar, vamos a poner aquí en esta parte y también vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ahora, a esta nueva tarjeta ya no le vamos a pasar la medida de ventas, sino que de mi tabla parámetros voy a pasarle los ingresos estimados, ¿vale? Y en esta segunda tarjeta de mi tabla parámetros le voy a pasar los costos estimados. ¿Listo? Entonces quiero que por favor ahora se den cuenta qué es lo que va a pasar si empezamos a jugar un poco con el tema de los parámetros. ¿Listo? Si empezamos a jugar con un tema de los parámetros. Entonces, ¿qué pasaría si, qué pasaría si en ese orden de ideas la gerencia me pide a mí que calcule qué pasaría con los ingresos, qué pasaría con los ingresos si aumentamos un 5% de las ventas? Entonces, yo vengo acá y puedo perfectamente poner un 5%, ¿listo? Entonces, mire qué pasa si aumentamos, por ejemplo, yo puedo jugar con el slicer. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero un 5%? Mire, ¿cuáles serían mis ventas? Las ventas bajo ese escenario pasarían a ser 15.231.081. ¿Listo? No, ¿qué pasaría? Que las inversiones que hicimos, los activos fijos que se trajeron de Europa, etcétera, etcétera, son muy valiosos e importantes y como mínimo esperamos que los ingresos aumenten 7%. ¿Cuál sería ese escenario? Si los ingresos aumentan un 7%. Ah, ok, los ingresos ascenderían hasta 15.521.930. No, implementamos una nueva estrategia de ventas y nos dimos cuenta que esa estrategia de ventas de pronto no fue exitosa. ¿Qué pasa si las ventas caen un 3%? ¿Cuáles serían entonces esos ingresos? Entonces nos ubicamos el parámetro de ingresos en 3% y podemos ver que las ventas caerían hasta 14.071.283. ¿Listo? ¿Qué pasaría entonces si nosotros no logramos importar esa maquinaria que viene desde Asia? Esa máquina que nosotros compramos en Taiwán, finalmente por temas arancelarios y por temas de políticas comerciales, no vamos a poder importar esa máquina. Entonces, nuestros costos van a aumentar un 4%. Entonces, ¿qué pasaría con los costos? ¿Hasta dónde ascenderían los costos si aumentan un 4%? Si aumentan en un 4%, los costos pasarían de 6.178.100 hasta 6.425.224. Ese es el tipo de análisis que podemos hacer gracias al uso de los parámetros o al uso de lo que se conoce como la técnica de análisis de hipótesis aplicada al Business Analytics. En el siguiente video realizaremos la creación de los parámetros para descuentos y para la utilidad. Muchas gracias.